Contextos. La voz de los protagonistas. Lenis Varela es académico universitario y nos acompaña esta mañana aquí en Contextos. Lenis, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Y bueno, pues para escuchar tu análisis sobre las posibles causas y también qué consecuencias pudiera tener esta serie de marchas y manifestaciones de diversos grupos con distintas causas en por lo menos 29 estados del país. Bueno, lo que pasa es que ya anteriormente aquí en este espacio tuvimos la oportunidad de ir revisando algunas cosas, no de ahorita en este año, sino de años atrás, desde que empezamos a ver las supuestas reformas estructurales después que se hacen. El país tiene una serie de pendientes de resolver socialmente. En el empleo, en la seguridad que se vino muy, muy fuerte, etcétera. Cualquier encuesta que revisemos ahorita, sin el ánimo de ahorita hablar de si son buenas o son malas, la mayoría cuando se trata de ver el sentimiento de la gente, cuáles son sus problemáticas, habla de dos principalmente que ya tienen más de 10 años. El problema de la economía, el empleo, y el otro es la de seguridad. En los últimos años pues se ha querido ocultar el de seguridad, ¿verdad? Que todo está tranquilo, que no pasa nada, pero pues también el problema es que no resuelves el problema de la economía. Las reformas estructurales se aprobaron y no han resuelto la mayoría de los problemas, o sea, para la gente en lo común no se han resuelto. La crisis de Pemex, lo que ha venido pasando, lo que impacta en el bolsillo de la gente sobre el incremento de la gasolina, que el Estado siempre va a sacar recursos de ahí. Y aun cuando se modifique el esquema, ya todos sabemos que después de que ya se aprobaban y dijeron que iba a estar mucho mejor, dicen que no, que la gasolina sí va a ser más barata, pero los impuestos que vas a pagar te van a seguir costando lo mismo. Entonces, cosas como esas van pegando continuamente, la canasta básica va aumentando, etcétera. Y hay espacios en donde socialmente está afectando esas reformas. Entonces, no podemos ser ingenuos que la economía sigue siendo la que manda en lo político y socialmente. Entonces, hay una cuestión de que a veces cambias una cosa y pones otra más enfrente, ¿no? Y comentábamos ahorita hace unos momentos sobre esta otra opción que tiene la pregunta de hoy sobre la opinión de la serie de marchas y manifestaciones. La segunda opción es son orquestadas manipulando la inconformidad popular. Y esto también proviene de algo que comentaba ayer la columna Templo Mayor, y el día de hoy lo hace también el Universal en esta colaboración de Raúl Rodríguez Cortés, que titula La broma macabra de Ulises Ruiz, y que hace referencia a que lo que sucedió en Nochixtlán está manipulado por Ulises Ruiz como una especie de bienvenida para Alejandro Murat, bienvenida entre comillas, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que independientemente de esto, pues en política dicen que no hay nada espontáneo. A eso me iba. La economía está marcando muchas pautas. No hay casualidades. Están marcando. Socialmente hay un caldo de cultivo muy importante en términos de que la sociedad está pidiendo más presencia, más interés, en términos de participar en la toma de decisiones, en las cuales la sociedad en su mayoría está excluida de lo que pasa hacia el rumbo que se decide. Y lo vemos muy claramente, o sea, no me refiero nada más al 5 de junio, sino el año pasado y el antepasado y el 2012, cómo en un momento la gente ha buscado la manera de participar, sea promovida o no sea promovida por partidos, por organizaciones, etcétera. O sea, lo que pasa es que ahí es donde está la necesidad de la gente, que todavía no se abarque a una gran población, sí está mermando la credibilidad. Ya vemos lo de los partidos, o sea, los partidos ya no son una alternativa para más del 40% de la gente. Para otro 30% es, bueno, vamos a cumplir. Entonces, estamos ante un reto en donde las condiciones están dadas. Puede ser un grupo o un exgobernador o X, lo que pasó en Chihuahua, que también dicen que fue
El gobernador actual acusa al que va a entrar. No. Si nosotros y el que vemos, va a entrar acusa al que va a salir. Claro. así es. Entonces, hay una situación dada en términos de estas coyunturas que suceden en cada una de las regiones. Lo que sí es claro es que no es coyuntural. O sea, puede aprovechar a alguien, pero lo de la reforma educativa pues tiene rato, se ha analizado en todos lados, se ha discutido en todos lados. Si ustedes le preguntan a un maestro del CENTE, también hay inconformidad. O sea, hay inconformidades aquí en Coahuila, lo de pensiones, lo de la clínica del magisterio, que vamos ahí y no tenemos ni medicamento, cosas tan simples, o sea, que es cotidiano todos los días. Entonces, no es casual que en un momento dado pues haya una resistencia, y la hay para muchas de las reformas estructurales, ¿no? Lo que pasa es que ha sido muy focalizada en la cuestión de la reforma educativa, y que ahí pues puede participar todo el mundo, o sea, los partidos participan, las organizaciones participan. El punto es cómo lo vemos al final de cuentas, o sea, lo grave, pues yo siempre he estado en contra del uso de la fuerza, pues, desde que soy estudiante, pues no me parece correcto, porque siempre acaba en lo que pasó el fin de semana, ¿verdad? Inclusive yo veía las declaraciones previas que el comisionado decía que iban a aplicar el uso de la fuerza solo de manera gradual y racional. No hay ese tono, o sea, por favor, o sea. Entonces, si alguien quiere mover la situación y, como dicen, llevar agua a su molino, bueno, pues esa es otra cosa, pero el problema es que ahí está y no se resuelve. El secretario no quería discutir lo que políticamente es la educación, e ideológicamente, no nada más porque se sale a la palestra a decir es que van a discutir lo político y no lo educativo, ¿verdad? Como si él supiera, ¿verdad? Un cuestionamiento que incluso hacía un radioescucha hace un rato era, bueno, ¿por qué en el caso de los maestros van y se manifiestan, protestan por la privatización de la educación, y los médicos se protestan por la privatización del sector salud, si no es uno de los argumentos del gobierno? Es decir, el gobierno ha repetido hasta el cansancio que no hay privatización ni de la educación ni de la salud. Bueno, lo que pasa es que la sociedad ha aprendido no de ahorita, sino de hace muchas décadas, que todo lo que diga el gobierno se hace lo contrario. Te dice, no va a aumentar la gasolina, y se aumenta la gasolina. Entonces, digo, hay muchos, como dicen, la burra no era arisca, la hicieron. Entonces, pensar que ellos estén diciendo que no se va a privatizar cuando hay muchos signos de lo que se está haciendo, esa es otra cosa. Cuando se vende Telmex, la arreglan para venderla. A la comisión la arreglan para ofrecerla. O sea, el punto de las marchas es, al final de cuentas, en lo que está de acuerdo o no la gente. O sea, ¿por qué salió el miércoles la gente aquí en La Laguna? O sea, ¿por qué? O sea, yo no había visto una marcha de esa naturaleza hace mucho tiempo. Es el cansancio, y hay una respuesta de decir, ok, pueden tener razón o no, pero el problema es que no se vale con esas reglas. O sea, no se vale que las reglas del Estado sea el uso e imposición de la ley porque ellos la decidieron. Y ahí es donde está el problema. ¿Quiénes deciden? Una cúpula de burócratas de partidos que están decidiendo, y que a la hora, por ejemplo, en la 3D3 se sentaron y no quisieron ir, hasta del partido más izquierdoso que se llame, no quiso votar, me abstengo. O sea, por favor, o sea, que no tenemos ni siquiera claridad de lo que tenemos que ir haciendo. Entonces, ese es el problema social. O sea, la sociedad ya está cansada, y es en la medida que está exigiendo participar más en la toma de decisiones. Y si no puede, pues entonces ahí tenemos los problemas. Pero ¿te parece a ti que las manifestaciones y la participación de tantísima gente a lo largo y ancho de la República, en los diferentes estados, había sido solamente esta situación que se vivió con los maestros en Oaxaca específicamente, un detonante para manifestar todo el cúmulo de situaciones que estamos viviendo como país? Sí, pues es lo que estamos comentando. O sea, ahí hay una acumulación, no hay salidas, porque no hay salidas. O sea, el Estado quiso implementar todo sin tener ningún plan B. Ahora, las leyes todas son modificables. ¿Por qué tienes que haber hecho una ley de reforma educativa primero metiendo a la cárcel a quien se te iba a oponer?
y luego los que se te están oponiendo ahora también los acusas de lo mismo, o sea, entonces el problema no es que quieras imponer ese criterio. ¿Cuál es el fondo de imponer ese criterio? Que al final de cuentas a todos nos queda claro que era meramente laboral, tener el control del sindicato, pero resuelves un problema, pero no resuelves el otro. Sí, pero a lo mejor no me explico lo suficientemente bien. Da la impresión que los que se manifestaron contra la Casa Blanca, se manifestaron contra la corrupción, se manifestaron contra el enriquecimiento desmedido de la clase política, se manifestaron por las deudas de cada uno de los estados, por la posición de cada uno de los gobernadores frente al tema de transparencia, se manifestaron, en mil motivos para manifestarse, y que entonces esto que ocurrió en Oaxaca solamente haya sido como el levantar el tapete para sacar todo el polvo, ¿no? Sí, lo que pasa es que sí es lo que estamos tratando de comentar, es que la sociedad está más o menos agotada, fastidiada de todo lo que ha estado pasando. O sea, a mí me sorprende la marcha, sí. De aquí, no, yo creo que hay muchos casos previos, hay casos como el de la Universidad Veracruzana, o sea, una universidad que sale porque no le entrega el Estado 2,000 millones de pesos, ¿con qué sobrevive, verdad? Entonces, hemos visto como gente que en su momento era apática tiene que salir a manifestarse en función de lo que le rodea en lo inmediato. No estamos hablando mucha gente que diga, no, pues es que sí me parece como mira qué buena onda, vamos a amar. No, o sea, es como tú dices, o sea, hay una acumulación de cosas desde su perspectiva que están mal. Lo que detonó y decir, bueno, un basta, no se vale utilizar la fuerza, porque al final de cuentas todos iban en contra del uso de la fuerza excesiva que se dio, el asesinato de personas que inclusive ni eran maestros en la mayoría de los casos, pero que suman los esfuerzos para salir a la calle y decir, ya es un punto de ya basta, ¿verdad? O sea, ¿y qué es lo que va a pasar? Si el Estado, gobierno en sus 3 niveles, no ofrece alternativas de cómo permitir la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y evitar en lo sucesivo que haya este tipo de crisis, entonces tenemos un problema, ¿verdad? O sea, el problema se va a ir agudizando y va a ir aumentando en la olla de presión, de tal manera que al rato puedan salir otro tipo de situaciones que no queremos, o sea, graves en términos de que se radicalicen las posiciones, o sea, ese es el punto. Y en ese sentido, Lerintza, hay una posibilidad de que ese descontento y esa olla de presión finalmente encuentre una válvula en algo que pudiera convertirse en otra alternativa política. Creo que hay ejemplos en otros países donde finalmente se capitaliza ese descontento, finalmente esas manifestaciones se convierten en movimientos y esos movimientos se convierten en opciones y luego en votos. ¿Están dadas las condiciones para que eso pueda ocurrir aquí, o la desconfianza ha rebasado ya incluso la posibilidad de esas otras opciones? Lo que pasa es que sí puede suceder, pero todavía no hay las condiciones porque la gente no está organizada. O sea, la manifestación del miércoles aquí eso lo demuestra. O sea, ¿cuál es el punto de organización? O sea, hay organizaciones que participaron y convocaron, pero no necesariamente toda la gente que fue ahí estaba debidamente en un área de organización. Entonces, lo que pasa es que tampoco iban con el mismo objetivo. Así es, se está construyendo precisamente eso, por eso digo. Pero es un primer paso, ¿no? Sí. Lo que tenemos en común es que estamos enojados. Lo otro es que entendamos, y no podemos olvidar, es que hay otro tipo de manifestaciones fuera de los partidos y de las organizaciones, que están las guerrillas aquí en México. O sea, a veces quisiéramos olvidarnos, y por el otro lado los violentos ahí organizados también que usan armas de fuego de todos calibres. O sea, todavía tienes ahí otras 2 áreas que dices, si no cuidas tú abrir los espacios y crear una democracia mucho más participativa en donde puedas opinar. El ejemplo lo pongo inmediato, porque a lo mejor muchos no lo entenderían. Lo que acaba de pasar en Reino Unido. O sea, ¿cuándo nos han preguntado aquí
en un referéndum o plebiscito qué es lo que queremos. Nunca nos preguntaron del TLC. Ahora ellos también lo preguntaron y muchos países de Europa les preguntaron y algunos hasta se negaron. ¿Qué pasaría si llegamos a esa democracia participativa? El sistema político mexicano que está ahorita ya está agotado desde hace años. Y está agotado porque sigue siendo un sistema delegativo con la simple función del 50% más uno de lo que sea. Y no tenemos segunda vuelta, no tenemos nada que vaya legitimando los procesos y la ciudadanía vote leyes, normas, etcétera. O sea, en Estados Unidos, no en todo Estados Unidos, pero sí en muchos de los estados se utiliza precisamente la democracia participativa. En Europa también. En América Latina nos ha ido rebasando porque ellos ya la mayoría tienen segunda vuelta. Entonces, hay una cuestión de que tienes que mejorar el sistema político para evitar precisamente lo que está diciendo Juan, o sea, el oportunismo de muchos que en un momento dado en esto quieren llevar agua a su molino, o sea, partidos, organizaciones o personajes que han estado en la vida de la llamada política nacional. Entonces, eso es lo complicado, ¿verdad? Yo escucho sus entrevistas y vienen y contestan, es que nosotros los políticos, cuando le preguntaban a la senadora de aquí, es que nosotros los políticos, bueno, ¿y a ti quién te dice que tú eres política? Si fueras política estarías tratando de arreglar las cosas, no presumiendo que eres política. Entonces, tenemos una cultura que la hemos fortalecido nosotros, pero que también estamos planteando como sociedad cambiarla. Ahora, los actores que toman decisiones hoy en día no la van a cambiar, eso queda claro. Y si nos vamos y finalmente por lo menos a una comparación de casos, me da un poco de escozor, pero finalmente así es. Los grandes cambios de modelo participativo pues pasan por un momento de violencia. O sea, finalmente la gente termina por hacerse de las oportunidades de participar para llegar, digamos, a otro nivel democrático. No, y tenemos muchos casos, desgraciadamente, ustedes los han tomado cuando ha sucedido los linchamientos, ¿verdad? O sea, cuando la ley no funciona, hay impunidad, hay corrupción y demás, pues los pobladores están tomando las cosas por su cuenta, ¿verdad? ¿Y quién fue? Fue en Teohuejuna retomando esa obra, ¿verdad? El problema es que tenemos muchos frentes y el Estado no ha sido capaz para ir tratando de ver eso. O sea, modificaron la ley electoral y ahí están unos resultados. Y ya de antemano, desde antes ya estaban diciendo que van a tener que ajustarla, ¿verdad? Entonces, si la reforma educativa, la de energética y todas esas no están funcionando, bueno, pues hay que darles una revisada, porque hay que experimentar y echar a perder, pero hay que componer. En ese sentido, hay que incluir a la participación ciudadana. Se ha ido creando gobernanza, como es el caso de aquí de Torreón o en otros municipios, de crear consejos ciudadanos para participar, pero siempre es la limitante, no están muy contemplados en la ley, no tienen dientes para tomar decisiones, pero sí más o menos tratas de sumar en ese espacio que está vacío, que anteriormente habían tomado los partidos, que era la relación entre sociedad y gobierno, y ahorita pues hay un vacío porque nadie cree en la mayoría de la población no cree en los partidos, ¿verdad? Pero también hasta qué punto es una simulación eso de la participación ciudadana, porque se les invita a participar, hay muy buena disposición de los grupos, de las asociaciones, pero ¿qué tanto se les toma en cuenta? En eso estamos totalmente de acuerdo, porque pues hemos visto mucha simulación cuando te dicen vamos a hacer un foro para esto y ya llegas con todo hecho, etcétera. Un consejo ciudadano. Los consejos ciudadanos, yo vuelvo a decir que el problema es que no tienen dientes. O sea, sí te invitan para que opines, pero no te vamos a dar los instrumentos para que decidas. Entonces, se está avanzando, pero eso es lo que se requiere, o sea, ir más allá de... La participación ciudadana tiene que ser también, como ya lo hemos comentado, un cambio muy fuerte de cultura política. Y no nada más de cultura política en términos de votar y ser votado, sino de participar para tomar decisiones de normas, leyes, reglamentos. Que ahí está la ley de participación ciudadana, ya lo hemos comentado. ¿Quién la toca? Nadie. ¿Por qué? Porque la crearon, pero no generas las condiciones para que tú la aproveches.
las candidaturas independientes, ya vimos todo lo que pasó, todos los sobresaltos y sinsabores que tuvieron que pasar en diferentes partes de la República para ser reconocidos como candidatos independientes, los requisitos, etcétera. Es lo mismo para un ciudadano. Yo siempre he dicho que la ley de participación ciudadana para referéndum, plebiscito, iniciativa popular y cualquier otra revocación de normas, pues te piden más requisitos que los que les piden a un partido, y es más fácil crear un partido, y por eso en Coahuila hay muchos partidos, que andar organizando lo otro, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que todavía están en juego y que se juega precisamente a veces con la ciudadanía. La misma federación en la ley no quiso incluir claramente lo de plebiscito y referéndum. Todavía estamos adoleciendo de eso. Entonces, ¿cómo se va a crear una cultura de la ciudadanía si no le creas las condiciones para eso, ¿va? Entonces, hay mucho trabajo. Yo creo que lo que está pasando a nivel nacional, pues es parte de ese reflejo, pero que de ahí hay que ir construyendo, y ahí es donde crea la siguiente etapa que tú mencionas, o sea, que se vaya organizando y estructurando redes que posteriormente te permitan, en el 2018, lo voy a poner en lo inmediato, aparezca una candidatura independiente con una estructura más o menos nacional que permita lo que pasó en España, que ahí tienen atorados a los viejos a los viejos partidistas del PSOE y del PP, que pues no supieron ni qué hacer, no pudieron negociar con dos organizaciones que parecieron ciudadanizadas 100%, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Esa cultura que también inclusive tienes que tener, porque el crear una organización para llegar y negociar lo que pues entonces estamos ahí, ¿verdad? Pero no olvidemos que hay guerrilla. Ese es el extremo que nadie ahorita ha querido. Desde que votaron por Zedillo, todos en el 94 dijeron no queremos todavía entrar en ese terreno. El gran problema es que si no lo haces, lo que sigues es permitiendo que esté eso. Uh-huh. Hay otro factor que me gustaría que nos comentaras algo al respecto. Tenemos poco tiempo, pero déjame ponerlo en la mesa, que es el factor Andrés Manuel López Obrador. Y mucha gente está atemorizada por el impulso que probablemente pudiera recibir Andrés Manuel López Obrador a partir de toda esta salir a la calle y tomar las calles y manifestarse. Sí, hay quienes creen que muchas de las manifestaciones, detrás de las mismas está Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué te parece a ti esta idea, esta conclusión? ¿Crees que sea así? No, pues si fuéramos la mayoría de la gente objetivos, lo primero es que lo desechas, ¿verdad? O sea, una cosa es que un partido como Morena y con Andrés Manuel que tenga claro todo eso. Bueno, el punto es que ellos decidieron apoyar a la coordinadora, que aclaro, la coordinadora más que una oposición dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores, porque son secciones del CENTE. Le deberían de poner CENTE, el CENTE y la CENTE juntas, porque son así. Aquí todo mundo, ya lo mencionaba Juan al principio, pueden ser de cualquier partido los que están jugando, porque juegan a nivel local, con cacicazgos locales, con grupos locales, y esos están haciendo su esfuerzo para que en un momento de esto avance. Morena es un partido que no necesariamente aglutina a todos ideológicamente. Es políticamente en terreno de lo que están planteando, ¿verdad? Bien, Lenin Varela, analista político y académico universitario, nuestro agradecimiento por tu participación. No, muchas gracias a ustedes.